Señor expresidente, hablemos un poco de lo que pasa hoy en Colombia. Hoy Colombia celebraba la puesta en marcha del TLC con los Estados Unidos. Para muchos buenas noticias, pero para otros sectores radicales no tan buenas. Al mismo tiempo, como usted lo dice, se debatía en el Congreso colombiano ese proyecto de marco legal para la paz que pretende modificar la Constitución colombiana para otorgar beneficios en un futuro proceso de paz a grupos terroristas como las FARC. Estos hechos, señor expresidente, pueden estar ligados con el atentado. La policía de Bogotá expresó desde temprano que, por ejemplo, las características del carro bomba desactivado la noche anterior, de una peligrosísima sofisticación terrorista, obedecen a tecnologías del grupo Teófilo Forero del narcoterrorismo de la FARC. Y esta tarde también hemos escuchado a la policía decir que la FARC es el responsable de este atentado contra el doctor Fernando Londoño. Pero mire, ese marco para la paz, primero es una afrenta al país, imponerlo con una ciudad ensangrentada. Segundo, le voy a hacer esta reflexión a usted. ¿Por qué el gobierno pretende, con ese marco, tener la herramienta para darle amnistía e indulto a delitos atroces? Yo le he dicho a algunos parlamentarios, hombre, por lo menos adiciónenle a eso unos renglones, en un primer inciso que diga que aquellos responsables de delitos atroces, delitos de lesa humanidad, de crímenes graves contra el derecho internacional humanitario, que se sometieran a las condiciones de un proceso de paz, podrán ser beneficiarios de reducciones de la pena, de subrogados penales, de libertad condicional en algún momento, pero nunca de amnistía, nunca de indulto. Y para evitar, por ejemplo, que los autores de bombas como la de hoy vayan al Congreso, también debería haber otra adición que diga: en ningún momento podrán ser elegidos a corporaciones públicas, a desempeñar funciones públicas, personas que, aunque se hayan sometido a procesos de paz de acuerdo con la ley, hayan cometido delitos diferentes a delitos políticos o a homicidio culposo, para no violar la actual Constitución. Creo que estas son cosas que un gobierno vanidoso, empeñado simplemente en su imagen, abandonando a los colombianos al derramamiento de sangre, no se atreve a reflexionar. Señor y son necesarias. Sí, señor expresidente Uribe, si este marco legal para la paz, según sus palabras, beneficiaría con la impunidad al grupo terrorista de las FARC, ¿por qué razón serían las FARC las que con sus acciones pretendan torpedear este proceso? El terrorismo es insaciable. Estudia la historia del terrorismo en el mundo. El terrorismo es insaciable. Además, si lo que se quiere es facilitar la desmovilización de lo que podríamos llamar los jóvenes engañados por la FARC, para eso no hay que darle amnistía e indulto a los cabecillas sanguinarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Sí, señor expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN24 y acompañar a América Latina con sus opiniones tan importantes. Gracias. Te agradezco mucho, un saludo a ti, a los oyentes en esta hora de dolor. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, señor expresidente. Doctor Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Gaviria, usted acaba de oír las apreciaciones que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le preocupan varias cosas, entre ellas lo que sería una amnistía, un indulto a delitos atroces, la posibilidad de que cabecillas terroristas tengan acceso a cargos de representación pública, en fin. Todas esas palabras le complican la vida hoy al expresidente de Colombia. ¿Qué tiene que decirle hoy usted como presidente de la Cámara de Representantes y quien ha protagonizado la noticia política del día en este país? Claro que sí, yo diría que hay dos cosas que son muy importantes para clarificar y a lo mejor para hacer la amable corrección al presidente Uribe. Pues el señor expresidente, pues naturalmente plantea dos preocupaciones que son muy válidas. La primera es sobre la posibilidad de amnistías o indultos. Sobre este tema es muy importante clarificar que en ningún momento, bajo ninguna condición, en ninguna parte del articulado,
se autoriza ningún tipo de amnistía o ningún tipo de indulto frente a grupos al margen de la ley. Eso iría en contravía de lo que es no solo la evolución de la jurisprudencia a nivel internacional, sino iría contra los tratados que Colombia ha firmado en la materia, y nosotros no estaríamos en condiciones para permitir ningún tipo de indulto y ningún tipo de amnistía. Lo que se está buscando con la iniciativa es más dos conceptos, uno de priorización y otro de selección. Le cuento a la audiencia. Miremos, por ejemplo, el caso reciente del proceso que el presidente Uribe llevó adelante, como es el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Frente a ese tema tenemos un reto muy grande. Más de 300.000 hechos delictivos que tenemos nosotros que perseguir y tan solo 6 condenas. Revisemos por qué ha fallado el proceso. Ese proceso ha fallado porque a los autores, precisamente, de esos delitos de lesa humanidad, de esas masacres, de ese homicidio, hay que perseguirles no solo por el homicidio, no solo por la masacre, sino también por delitos como el hurto de gallinas. ¿Qué es lo que permitiría los principios de justicia transicional en lo que respecta los temas de priorización y selección? Daría la posibilidad a la justicia de poder seleccionar precisamente esos delitos de lesa humanidad para entrar a juzgar y entrar a traer justicia sobre los mismos. Y a lo mejor ¿a la justicia o al presidente de la República, doctor Gaviria? En los temas relacionados. Sí. Es una ley estatutaria que sacará el Congreso de la República caso por caso, hecha la medida. Entonces, sí, los temores frente a los temas, pero esto que va a permitir luchar contra la impunidad. En otras palabras, en vez de perseguir los 300.000 hechos, buscamos las peores masacres, los peores delitos, y los vamos a traer a la justicia. Doctor Simón Gaviria. La segunda preocupación que nota el presidente Uribe, que también me parece muy importante clarificar. Sí, doctor Simón Gaviria, antes de irnos a comerciales, porque tenemos que hacer una pausa, le pregunto para que me conteste muy brevemente, ¿por qué le preocupa esto al expresidente Uribe? ¿Por qué le preocupa este tema al mismo fiscal general de la Nación? ¿Y por qué le preocupa esto a organizaciones internacionales de derechos humanos como la Human Rights Watch, que hablan de lo mismo, de impunidad, de los mismos argumentos que acabamos de oír del expresidente Uribe? ¿Por qué si no existen, como usted lo dice, la posibilidad, por qué sí preocupan a la comunidad internacional y la comunidad nacional política? Pues hay un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos que están aprobando e impulsando esta iniciativa, y hay que ser muy enfáticos y reiterativos. En ninguna parte del proyecto de ley se habla de amnistía o se habla de indulto. Eso la misma Constitución colombiana lo prohíbe. Y también es muy importante notar, en ninguna parte de la iniciativa, esto fue eliminado en tercer debate. A lo mejor eso causa un tipo de confusión para la gente que no se está leyendo claramente el articulado. No se permite el tema de las elecciones o la participación en el Congreso. Ese artículo, como está actualmente en la Constitución, no se va a modificar. Las modificaciones que se plantearon fueron eliminadas ya en el trámite durante el tercer debate. Muy bien, hacemos una pausa en la noche, los dejamos con estas imágenes en directo desde el lugar del atentado terrorista que dejó en Bogotá 2 personas muertas y más de 50 heridos, entre ellos el exministro de Interior, Fernando Londoño.